sirva la palabra del Señor. Gracias por las bendiciones que tenemos. Entonces, este es el mensaje de Dios utiliza a gente desordenada. Entonces, nos utiliza a todos, ¿no? Y es importante saber que cuando estamos en el Señor podemos estar en su presencia. Y es el caso de que nosotros necesitamos buscar al Señor con todas nuestras fuerzas. Porque los líderes religiosos muchas de las veces no entienden el poder de Cristo, que Jesús vino a compartir su amor, a bendecir, a hacer la diferencia. Y muchas veces fue rechazado porque no entendían la verdad de su mensaje, el cómo venía a traer paz y amor. Muchos no entendían el por qué Jesús era como era. Entonces tenemos iglesias que no entienden lo que Dios está haciendo, lo que Jesús está haciendo, no entienden cuál es lo que está haciendo en este mundo, ¿no? ¿Cuál es lo que tiene para nosotros? Entonces es importante saber que a pesar de que seas desordenado, Dios te ama, Dios quiere estar contigo, sin importar cómo seas. Él te ama, Él quiere estar contigo, sin importar cómo seas. Solamente a veces que nuestro propio pensamiento nos hace ver que no somos lo suficiente, pero en Jesús somos suficientes. Nosotros solamente tenemos que venir y estar en su amor. ¿Saben? Y muchas de las veces nosotros pensamos, no decimos, oh, voy a ir a la iglesia cuando esté mejor. Voy a la iglesia cuando sienta que esté mejor, cuando esté mejorando. Pero no, este es el momento en el cual tienes que venir a la iglesia. Cuando estás en tus peores momentos, buscarlo. Recuerda, el Señor se debilita, el Señor se fortalece en tu debilidad. Entonces, cuando tú te sientes que no estás siendo lo suficientemente bueno, ven al Señor, busca al Señor. Entonces, cuando tú estás en el Señor y hablar de sus bendiciones, pues después vas a entender cómo tu vida transforma, cómo tu vida hace la diferencia. Entonces, es importante entender que nosotros somos esa carta de presentación. Nosotros los cristianos somos la carta de presentación para que más personas quieran venir a Cristo. Entonces, si las personas a nosotros, las personas del mundo que no conocen a Cristo, nos ven a nosotros los cristianos no siguiendo a Cristo, ellos van a decir, ¿para qué quiero ir a buscar a Cristo si ve a estas personas que buscan a Cristo están peores que yo? Eso es lo que a veces nosotros transmitimos a ser desordenados. Así que recuerden lo que hay en tu corazón, esos deseos que hay en tu corazón en estos momentos, ¿cuáles son? ¿Son del mundo o son buscar al Señor? Por lo general, buscamos cosas materiales para hacer las cosas. Y muchos de nosotros buscamos al Señor solamente para tener un beneficio material. Y no buscamos la presencia del Espíritu Santo. Entonces es importante que busquen por fe qué es lo que está haciendo en tu corazón. Les voy a dar un ejemplo. Nosotros iniciamos un proceso, un programa donde damos comida a las personas. Y no esperamos a que alguien nos dijera o que fuera un momento adecuado. No, simplemente dijimos, hay que hacerlo porque el Señor nos está mostrando para hacer. Entonces hemos sido obedientes y hemos empezado a dar comida a montones, a personas que escasos recursos. Entonces nosotros solamente empezamos a querer en el Señor, y el Señor abrió el banco del cielo y nos dio la posibilidad de poder bendecir a otras personas, y le puso en el corazón a otras personas, a corporaciones, a lugares, empresas, y nos daban después comida gratis. McDonald's nos daba comida para que pudiéramos regalar. Entonces Dios abrió la puerta para poder hacer las cosas cuando caminamos en fe.
es cuando hacemos las diferencias. Entonces es importante entender esta parte. Camina por fe y no por vista. Camina por fe, no por lo que estás viendo a tu alrededor, sino por lo que tu fe, ¿qué hay? Entonces deja de enfocarte en tu desorden y empieza a enfocarte en el Señor para que puedas caminar en fe. Porque cuando tú te enfocas en ti mismo, eres desordenado. No vas a llevar a ningún lado porque estás caminando en círculos, en solamente lo que tú conoces. Pero cuando empiezas a entender la palabra del Señor, el Señor te va a guiar. ¿Por qué? En la Biblia entendemos que hay muchas personas desordenadas, como Pedro, que era tan desordenado y tan malo, tan lo que tú quieras que negó a Jesús. Imagínate. Pero después, ¿qué pasó? Cuando él se enfocó en Cristo, hizo una diferencia. Pero nosotros hemos estado en ese momento, cuando nosotros negamos el poder de Jesús. Nosotros mismos nos hundimos en esa tristeza, como Pedro se hundió en esa tristeza después de haber pecado, se fue abajo. Pero a pesar de eso, Jesús fue y lo buscó y lo levantó. Y Jesús con eso nos deja entender que usa personas que son desordenadas, que tienen diferente tipo de formas de pensar, de actuar. Pero cuando estás en Cristo, te puede utilizar para transformar. Va a usar para transformar. Entonces, ¿qué dice? En Cristo, en ti levantaré mi iglesia, ¿no? Dice Jesús. Entonces, imagínate nosotros cuando nos enfocamos en Cristo, cómo nos usa para poder bendecir a otros. Cuando dejamos de poner la vista en este mundo y empezamos a poner la vista en Cristo. Entonces, Jesús tiene grandes cosas para nosotros. Solo nosotros tenemos que dejar nuestro desorden de lado. Moisés era muy desordenado. Decía, no me envía a otro. Yo no puedo hablar. Imagínate, Dios le dijo a Moisés, háblale a la roca. Pero era tan desordenado que prefirió pegarle, desobedeciendo al Señor. Vas a pagar un precio por tu desorden. Sí, aquí vemos un contexto donde Dios le mostró a Moisés la tierra prometida. Pero muchas de las veces nosotros no entendemos esta parte y cuando venimos a la iglesia queremos esperar a que sea el momento perfecto. No, el momento imperfecto es el perfecto. Cuando ahorita en estos momentos estás solo, agobiado, triste, perdido, es cuando necesitamos buscar más a Jesús, que nos va a dar la respuesta o la guía durante estos momentos de oscuridad, de tristeza. Entonces, hay circunstancias que van a estar poniendo a prueba tu fe todos los días. Si tú caes en esto, tus emociones van a estar arriba, abajo, y te vas a sentir mal. Eso es un hombre desordenado. Pero cuando estás en Cristo, ¿qué es lo que va a suceder? A pesar de todas esas cosas que te puedan suceder, tú mantienes esa fe en Cristo de que todo lo que suceda va a estar bien. Todo vas a estar bien y vas a madurar, vas a crecer. Entonces es importante entender que cuando estás en Cristo, todo se puede. Entonces, nosotros podemos ser cristianos superficiales, sabiendo la palabra, orar, pero eres superficial. Pero cuando vas a la batalla, utilizando esas palabras como lo que son, ¿no? Esas armas que el Señor te da, su palabra es esa arma. Vas a poder salir adelante todos los días durante las pruebas que todos los días tiene el mundo. Entonces podemos entender esta parte, cómo nosotros
Cuando somos desordenados, no vemos las cosas claramente. Puedes ver el desorden de los demás, pero no ves tu propio desorden. Esta parte es importante porque tú quieres juzgar y sabes juzgar a los demás. Y puedes dar consejos de cómo cambiar. Pero para ti, ¿cuál es tu desorden? ¿Por qué no limpias tu desorden? Y déjame decirte algo, ese desorden es tu decisión. Cómo actúas es tu decisión. ¿Ok? Les voy a dar un ejemplo, ¿no? Cuando tienes ira al volante, yo tuve una ira al volante como hace como 2 años. Yo decía, no sabía por qué lo hice, pero decidí hacerlo. Pero me di cuenta hasta después de que lo hice. No sé si le estoy hablando a alguien que haces algo y te das cuenta que hiciste algo malo, pero hasta que después de que lo hiciste. No tienes un control propio y te dejas llevar por tu emoción, por tu sentimiento. ¿Y eso qué genera? Que ese sentimiento, ese pensamiento te lleva a ser grosero y estar insultando a las personas. Entonces, entendí que cuando estás en el momento, quieres hacer cada locura, ¿no? No te importa quién esté contigo, quién vaya con la persona. Pero ¿qué va a suceder? Cuando estás ahí, puedes cometer errores. Puedes cometer errores. Les puedo decir que esta vez, como les platicaba, ¿no? Que tuve esta ira al volante, que cuando iba peleando con esta persona, llegamos hasta un alto y nos quedamos viendo así con odio, con coraje. Y me miraba estúpido. Y estaba haciendo estupideces. Y en este contexto dije, wow, estoy haciendo cosas malas. Pero a veces no te das cuenta hasta que tienes esa revelación. Dices, wow, estoy haciendo las cosas malas. Estoy haciendo las cosas malas. Hoy tú puedes decidir detenerte y no hacerlo más. ¿Saben? Y después de ese día que tuve esa ira volante que fue bastante incómoda, dije, ¿cómo puedo estar predicando? ¿Cómo puedo hacer cosas que están mal? A lo mejor nadie más me conoce, nadie me vio, pero yo sé que yo hice mal. Y yo escogí hacer el cambio porque yo sé quién soy y necesito hacer un cambio en mi vida. Entonces, muchas de las veces tienes que recordar que tus decisiones te pueden llevar a crecer o a caerte. Entonces las circunstancias que pueden venir a tu vida te pueden llevar a caer. Vamos a Salmos 27. Recuerda en confiar en el Señor. Salmo. Entonces Dios nos enseña cómo ser mejores personas. Pero muchas de las veces nosotros escogemos expresar nuestra ira, nuestro coraje, nuestros sentimientos. Es una decisión. Pero tú puedes, así como tú decides hacerlo, también puedes decidir el no hacerlo. Entonces, tú tienes que escoger qué hacer o no. Vamos a dar el ejemplo, ¿no? Cuando vienes a la iglesia, tú abres tu closet y tú escoges qué ponerte. Qué botas, qué zapatos, qué camisa, qué pantalón. Te peines o no te peines, tú escoges, ¿ok? Entonces vamos a leer Salmos 27, 13, que nos dice, pero yo estoy convencido de que llegaré a ver la bondad del Señor a lo largo de esta vida. Entonces,
Si yo no creyera, yo no pudiera entender que puedo ver la bondad de Dios. Entonces, yo decido creer, yo decido tener. Por eso aquí como dice, yo estoy convencido, yo me tengo que convencer a mí mismo. Entonces, cuando tú no tienes autoridad, cuando tú no tienes esa guía, cuando tú no tienes ese poder, ¿qué es lo que sucede? Tú te empiezas a perder mentalmente, físicamente, solamente te generas daño. Entonces, nosotros en estos momentos podemos entender que cuando nosotros mismos nos convencemos, nosotros podemos hacer la diferencia. Hay personas que han caído por sus propios errores, ¿no? Personas que han ido a prisión, por toda su vida, de por vida. ¿Por qué? Porque tuvieron errores. Errores al ir al volante, tuvieron un arrebato de ira y le golpearon a alguien. Tuvieron un arrebato de ira, hicieron locuras. Entonces es importante. Entender cómo nosotros podemos estar tranquilos. Entonces es importante ver cómo nosotros tenemos ese poder. Les puedo decir un ejemplo. O sea, una vez yo estaba echando gasolina y cuando estaba echando gasolina, una persona me empezó a tocar el claxon, apurándome que me moviera, ¿no? Y de hecho, ya cuando había terminado, me iba a subir al carro y me pitó el claxon otra vez. Y le dije, ¿qué traes? Y la persona me le dijo, pues, ¿qué pasó? Y nos empezamos a armar de palabras. Pero aquí, ¿qué es lo importante? Vas a caer en ira, coraje, porque alguien te tocó el claxon. Tienen el poder de hacerte enojar. Ese claxon tiene ese poder de hacerte enojar y que caigas y que tu ira se levante tanto para golpear a alguien. Se te pueden olvidar las bendiciones del Señor por un momento, porque se te olvidó quién eres y se te olvidó quién es Dios. Eso no te da ninguna satisfacción. Al contrario, solamente te da coraje y te da vergüenza. Entonces, es importante ver cómo tú puedes llegar a lugares que no son placenteros solo por el hecho de cómo te comportas. Cómo te estás comportando en estos momentos. Pero tú vas a tener la victoria. Si tú quieres tener la victoria, hasta que tú entiendas que tú, tú, tú puedes hacer las cosas. Tú eres el que toma la decisión. Y cuando empiezas a darte cuenta que tus acciones tienen repercusiones y lo ligas con Dios, con las bendiciones de Dios, vas a entender qué es lo que importante. Como despertar y decir, hoy es una bendición haber despertado, el estar sano es una bendición, el poder caminar es una bendición, el poder sentir es una bendición, el poder ver, el poder escuchar, pero no lo ves así porque lo das por hecho y solamente ves lo material, solamente ves las cosas económicas. Y Dios te muestra que Él puede hacer grandes cosas en ti. Solamente tienes que someterte al Señor. Entonces tenemos que venir a un lugar donde creemos en Dios y creer en Dios, sin importar la circunstancia que esté sucediendo en nuestra vida. Fíjense, yo he pasado Biblias a China y he visto cómo las personas se alegran, más allá de mi entendimiento, cómo se alegran por una Biblia, cómo se sienten bendecidos por sufrir persecución por leer una Biblia.
Hay personas que han ido a la cárcel solamente por ir a la por tener una Biblia. Han ido a la cárcel, imagínense. Imagínense aquí, dicen, hey, van a ir a la cárcel los que tengan Biblia. Las iglesias cierran. Entonces, ¿cuándo empezaste a orar al Señor? ¿Ves? Esto no es una apariencia. La Biblia no es solamente una apariencia, es para recordarte que Dios te ama, es para recordarte qué es lo que tienes que hacer, es para recordarte qué es lo que tienes que hacer. Dios no te va a bendecir si te estás quejando, haciendo cosas malas. Él quiere ayudar, Él quiere que tú seas ese vaso que ayude al evangelio. Entonces necesitamos cambiar para ser diferente, para ser mejor. Pero muchos creyentes solamente no quieren hacerlo y se resisten a Dios pero quieren que Dios los bendiga. Quieren las bendiciones quieren las bendiciones de Dios, pero no quieren tener la relación con Dios. Imagínense cómo nosotros podemos hacer. Nosotros podemos ser. Vamos a ponerlo en contexto de un matrimonio. En un matrimonio puedes tener una pareja. El esposo se va a trabajar, regresa a trabajar y cuando regresa cocina algo y empieza a comer. Pero nunca hay una plática entre él y su esposa. ¿Qué crees que va a pasar en ese matrimonio? Se van a divorciar porque no hay una relación, no hay una comunicación. Va a haber una separación. Lo mismo con el Señor. Tú te separas de Dios por no tener una constante comunicación con Dios. Así que tú puedes decidir qué hacer. Tú puedes decidir qué es lo que puedes hacer y cómo lo puedes hacer. Entonces, tienes que darte cuenta cómo Dios te ama. Muchas personas se sienten cansadas por vivir. Pero ¿saben por qué están cansadas por vivir? Porque viven la vida a su manera. Porque cuando buscan a Cristo, hay una vida diferente. Cuando tú lo bendices, cuando tú estás con Cristo, cuando tú lo levantas, es cuando hay una bendición, es cuando hay un cambio, es cuando haces la diferencia. Entonces, te podemos decir que cuando estás en Cristo, cuando vas en Cristo, cuando haces la diferencia en Cristo, todo es diferente, todo es algo nuevo. Pero es intencional. Cuando tú intencional buscas a Dios, hay una diferencia en tu vida. Entonces, si quieres hacer un cambio, tiene que ser intencional. Cuando tú quieres algo, tienes que ser intencional al buscarlo. Entonces, nosotros tenemos que hacer la diferencia. Te voy a dar un ejemplo, ¿no? Si las personas, ¿no? Adultos en este caso, ¿no? Ensucias un plato, vive solo, se ensucias un plato. Ese plato te va a seguir esperando en el sink para que lo laves, ¿verdad? Entonces, para que no tengas algo sucio en tu casa, te tienes que poner en acción, tienes que hacer el cambio. Para que tú puedas hacer el cambio en tu vida, tú tienes que ponerte a limpiar tu casa, tu cuerpo, tu mente, haciendo esa diferencia. Si no, lo único que vas a generar es traer destrucción a tu propia vida, suciedad, que es con el tiempo va a empezar a oler mal, te va a traer enfermedades mentales, físicas. ¿Por qué? Porque tú separado del Señor eres fácil presa del enemigo. Y si eres fácil presa del enemigo, vas a cometer errores y esos errores te van a llevar a una autodestrucción. ¿Ves? ¿Por qué? Porque tú te alejaste del Señor.
eso es una tristeza porque las personas que conocen al Señor saben cómo Dios es de bueno, saben que Dios te bendice, que Dios te engrandece, saben que Dios hace la diferencia. Cuando tú te levantas y honras al Señor, cuando tú te levantas y bendices al Señor, cuando tú te levantas y das toda la honra y la gloria al Señor, cuando tú oras, cuando tú haces un espacio en tu casa para adorar al Señor, hace la diferencia. Pero si tú no lo haces, estás abriéndole las puertas al enemigo para que venga a tu casa y venga a lo que sabe hacer: matar, destruir y robar. Entonces, si tú quieres mantenerte firme, quieres tener una casa levantada en las bendiciones del Señor, tienes que buscar a Dios todos los días. Vamos a leer Hebreos 3:17, que nos dice: ¿y con quiénes estuvo Dios enojado durante 40 años? Con los que pecaron, los cuales cayeron muertos en el desierto. Y luego dice en el 18: ¿y quiénes juró Dios que no entrarían en su reposo? A los que desobedecieron. Y en efecto, vemos que no pudieron entrar porque no creyeron. Entonces, es importante esta parte, muchachos, como el ser desobediente por querer hacer las cosas que tú quieres hacer, te llevan a tener una separación. Entonces es importante entender que cuando estás separado del Señor, eres presa fácil. Imagínate, por desobedecer al Señor te pierdes la tierra prometida. Entonces, nosotros los hombres tenemos que levantarnos y ser el hombre de Dios, levantarnos, ser esos hombres en nuestros hogares, levantarnos y hacer la diferencia. Entonces, tú puedes hacer el cambio, pero tú tienes que decidir hacer el cambio. Nadie va a hacer el cambio por ti. Y eso se necesita hacer en nuestras casas. Cada hombre que está aquí se tiene que levantar y buscar al Señor. Ser ese hombre, ese sacerdote de su hogar. Tener a Cristo como su ejemplo a seguir y seguirlo todos los días para tener esa experiencia con Cristo y tener un cambio radical desde adentro hacia afuera. Vamos a leer Habacuc 3:17. Habacuc 3:17. Y aquí nos dice: entonces me llenaré de alegría a causa del Señor mi Salvador. Le alabaré aunque no florezcan las higueras, ni den fruto los viños y los olivares, aunque los campos no den cosecha, aunque no se acaben los rebaños de ovejas y no haya en los establos. Imagínate, vas a llenarte de alegría a causa del Señor mi Salvador, solamente porque es Dios, porque tienes al Señor, porque conoces al Señor, sin importar si no tienes que comer, sin importar si no tienes nada. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no dejas tu esperanza de lado, que tú estás buscando al Señor todos los días y tú sabes que el Señor te bendice desde arriba y tiene ese amor propio por ti, porque tú sabes que el Señor te ama y es todo lo que importa, y sabes que Dios te ama, que Dios te busca, y eso te da suficientes fuerzas para adorar al Señor. Les puedo decir que en estos momentos todos pueden tener algo de comer en su casa, algo. Siempre va a haber algo para comer. A lo mejor no están todos los ingredientes que ustedes quieren. Puede que a lo mejor si quieren hacer un sándwich, hay pan, hay jamón, pero no hay mayonesa, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sucede? Tienes algo, tienes algo.
Y eso no te va a parar de comer, ¿verdad? Pero ¿qué voy con esto? Muchas de las veces cuando no estás en el Señor no entiendes y te frustras y te dices, no tengo nada para comer. Porque a veces te falta un ingrediente para completar lo que quieres. ¿Por qué? Porque buscas solamente satisfacer tu mente, tu cuerpo, tu hambre. Entonces, imagínate, a lo mejor en estos momentos estás en un momento de prueba. A lo mejor, y ese momento de prueba te va a llevar a un punto en el que creas completamente en el Señor. O en esa misma prueba a que no la pases. Pero que no la pases no significa que el Señor no te ama. Pero es en tu mente lo que a veces te haces ideas vanas, que te crees que el Señor no te ama porque a lo mejor, pero no, las pruebas son para fortalecernos, las pruebas son para hacernos nuevos, para bendecirnos. ¿Por qué? Porque tú eres nuevo. Vamos a decir algo, una persona que es experta en algo, esa persona tuvo que tener muchos errores y muchas pruebas y muchas veces intentar hacer las cosas. ¿Por qué? ¿Por qué crees? Porque se mantuvo firme haciendo las cosas. Entonces, cuando tú quieres algo, vas a ir a buscarlo, sin importar lo que esté sucediendo. Entonces, les puedo decir que yo he cambiado mucho. um, no porque quiera darme o decir las cosas hacia la ligera, pero el cambio ha venido al someterme con el Señor. Y muchas de las veces cuando empiezas a someterte al Señor, empiezas a ver las necesidades de las otras personas. Porque las personas las ves con los ojos de Cristo, no con tus ojos naturales. Y puedes ver las necesidades que hay. Y puedes ver cómo alguien necesita algo financiero, una palabra, un abrazo. Entonces, yo me acuerdo una vez que tenía dinero en mi cartera y empecé a ver a las personas de una forma diferente. Y tenía $50 en mi bolsa. Pero yo vi que a pesar de mis necesidades, había alguien más que necesitaba más de ese dinero que yo. Y recuerdo que yo bendije a esa persona. Y puedo decirle que eso que yo di se multiplicó de forma inimaginable. No tengo forma de describir cuánto se ha multiplicado. Entonces el Señor abre las puertas de la bendición. El Señor abre puertas de una transformación. Entonces Dios sigue siendo Dios a pesar de las circunstancias. Entonces muchas personas pierden su salvación debido a que tienen problemas. Les voy a dar un ejemplo. Cuando pierdes algo, ¿no? Imagínate, tú maldices a Dios porque le pasó algo malo a tu carro, ¿no? Se descompuso. Y empiezas a arrebatar, empiezas a gritar, empiezas a ser malo. Entonces, es importante entender que Dios es Dios sin importar lo que suceda. Vamos a Salmo 56:3. Aquí nos dice en Salmo 56:3, dice, cuando tengo miedo, confío en ti. Vamos a repetirlo. Cuando tengo miedo, confío en ti. En el 4 nos dice, confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no tengo miedo. Porque, ¿qué me puede hacer el hombre? Entonces es importante cómo ustedes tienes todo tu amor, comprensión, tienes toda tu confianza en el Señor. No vas a temer lo que el hombre te puede hacer. ¿Qué la carne le puede hacer a la carne? Nadie puede robarte tu relación con Dios. Nada ni nada, ninguna circunstancia puede robarte
Lo único que puede robarte tu relación con Dios es tu mente. Entonces, cuando haces cosas que son contrarias al Señor, te empiezas a separar. Pero cuando los haces las cosas, de primero empiezan, ¿dónde? En tu mente. Cuando sale en tu mente, después tomas decisiones. Y aquí lo que vemos es de que tú decides cuando tú haces las cosas diferentes. Tú decidiste pecar. Y el enemigo siempre está ahí aventando el dardo hasta que cae, hasta que pega. Entonces, recuerden que el enemigo siempre está intentando destruirte. Es por eso que tú tienes que tener una relación constante, diaria con Dios, para mantenerte fuerte, para mantenerte firme ante las situaciones que puedas entender o tener todos los días de tu vida. Entonces, las circunstancias son terribles. Las circunstancias del mundo pueden venir cambiar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque pueden venir personas en tu contra, pueden ver, todo se puede poner en tu contra, el trabajo, personas, cultura, que pueden venir y hacer el cambio. Les voy a hacer un ejemplo, ¿no? Yo venía de uh, una educación o de unas décadas donde cuando tú decías algo, tú lo hacías, porque tu palabra valía. Entonces, sin importar si tú dijiste que ibas a hacer algo, lo hacías, porque tu palabra estaba puesta a prueba. Entonces, Dios está contigo, ¿verdad? Dios siempre está tocando la puerta, pero muchas de las veces nosotros no tenemos esa palabra para mantener nuestra fe en el Señor. Ante la primera circunstancia que decimos que vamos a ser fieles a Cristo, dejamos de ser fieles. ¿Por qué? La vida está llena de circunstancias. La vida está llena de pruebas. Voy a hacer un ejemplo, ¿no? Cuando estás de vacaciones, haces lo que quieres. No tienes problemas, ¿verdad? Cuando estás en vacaciones, haces cosas diferentes. Cuando estás en vacaciones, por lo general te vas con dinero. Y puedes vivir una semana, 2 semanas sin preocuparte de nada y haces cosas, vives de una forma diferente. Pero, ¿qué pasa cuando regresas a tu casa? Dices, ya llegué de nuevo a la realidad y te sientes triste porque te gusta vivir sin esa preocupación, te gusta vivir sin esos problemas. Y cuando estás de vacaciones, pues tienes casi todo resuelto, ¿no? Porque no tienes que preocuparte por nada. A veces ni de tender la cama. Pero, ¿qué voy con esto? Cuando tú eres responsable, cuando tú estás en el Señor, no necesitas tener vacaciones para sentir esa plenitud. En el Señor todos los días te va a llevar a un estado donde te vas a sentir pleno. Y que sean las vacaciones para conocer otras personas, para conectar con otras personas, para hacer el cambio. Sí, a lo mejor pueden llegar un momento en el cual quieras relajarte o tener esos lujitos que te quieras dar, pero no estás buscando escapar de una realidad, porque tu realidad la vives todos los días, en la cual es que Cristo está contigo. Entonces, no puedes negar la fuerza de Cristo cuando alguien está con alguien. Y no puedes negar cómo el Señor hace cosas hermosas en ti. Entonces, cuando tú estás en Cristo, tú puedes mostrar tu relación con Cristo. El cómo tú vives se va a ver reflejado con los demás. Vamos a buscar en Lucas 1:38. 1:38 nos dice así. Entonces María dijo, yo soy esclava del Señor, que Dios haga conmigo como me ha dicho. Con esto el ángel se fue. Entonces, ¿qué entendemos aquí con esto?
Cuando tú estás en Cristo, tú puedes dar tu amor al Señor. Tú puedes dar como el Señor hace la diferencia. Y tú sabes que tú eres un guerrero, que tú sabes que tú estás en este mundo para cumplir un propósito. Es por eso que, como dice, yo soy la esclava del Señor. Yo soy esclavo del Señor. Que Dios haga conmigo como me has dicho. Entonces, cuando estás en el Señor, tú ves que es más importante estar en una relación con el Señor que hasta tu propia vida. Porque sabes que en el Señor hay plenitud, sabes que en el Señor hay gratitud, sabes que en el Señor hay transformación. Entonces, la bendición del Señor es lo más importante. Entonces, yo como sirviente del Señor tengo que entender que yo sirvo al Señor. El Señor no me sirve. Y muchas de las veces queremos vivir pensando que el Señor nos sirve a nosotros. No, nosotros servimos al Señor. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te bendiga. No significa que Él te va a estar sirviendo. Entonces, si vemos aquí en esta parte, ¿no? Vamos a regresar otra vez a Lucas 1:38, donde dice, entonces María dijo, yo soy esclava del Señor, que Dios haga conmigo como me has dicho. Entonces, aquí podemos ver que María iba a estar embarazada del Señor. Imagínate en una temporada donde te podrían apedrear, ¿no? Si engañabas, si cometías pecado. Aún así, ella se levantó y dijo, yo soy tu esclava. Imagínate en estos momentos donde pues, su vida estaba en riesgo, ¿verdad? Pero ella creía en el Señor de señores. Pero ¿qué es lo que sucede? Ahora en estos momentos las personas ante cualquier circunstancia sufren, se sienten mal y se sientan a llorar porque hay una prueba o hay algo que no sale como ustedes quieren. Yo sé que posiblemente en estos momentos estés pensando si eres o no eres, pero ¿sabes qué es lo más importante? Que tú tienes la decisión de hacer el cambio, diciéndole sí a Dios y manteniéndote firme ante las circunstancias. Es muy importante. Entonces, cuando tú obedeces al Señor, el Señor pone un manto de protección sobre ti. Te protege, te ama, te bendice, te transforma. Y a pesar de lo que suceda en este mundo, el Señor, ¿qué nos dice? Que Él tiene un lugar para nosotros en el paraíso. Nosotros como sirvientes recibiremos el premio de vivir con el Señor. Imagínense. Entonces, este mundo pasajero que no nos robe la paz, que no haga que perdamos lo que realmente es vivir y podamos decir, Señor, aquí estoy, haz lo que quieras que haga en este día, ¿cuál es la misión de este día? Pero no, por lo general, si las cosas no salen cuando las cosas no salen como tú quieres, ¿qué es lo primero que haces? Empiezas a maldecir al Señor, empiezas a gritar, empiezas a echarle la culpa de las cosas que no salen a como tú querías que salieran. Entonces empieza esta parte. Dios te bendice siempre cuando tú estás con Él. Pero ¿qué sucede? Muchos de nosotros somos tan mal agradecidos y queremos mejor las bendiciones del mundo. Así que tú ponte a pensar cómo el Señor te bendice, cómo el Señor hace cosas hermosas por ti, pero tú, por lo general, lo das por sentado y no ves que lo que tienes es una herramienta para bendecir a los demás. Entonces, todo lo que hagas es para una bendición para los demás.
Recuerden, Señor te bendice, hace las cosas diferentes. Les voy a dar el ejemplo de Zacarías. Cuando Zacarías, cuando su esposa estaba embarazada, ella no creyó. Él no creyó y se quedó mudo hasta el momento que su hijo nació. Entonces es importante que cuando el Señor nos dice algo, creamos, porque es importante entender qué es lo que importa lo que Dios hace. Y lo más importante es lo que el Señor cree que tú puedes hacer. Imagínate, es como te manda el Señor a una prueba. El Señor te va a dar las herramientas y la fuerza para salir adelante. Entonces, con esto quiero decir que cuando tú crees en el Señor, no importa cuán grande sea la prueba o lo que vayas a hacer, tienes que obedecer. ¿Por qué? Porque cuando tú ves esa prueba que posiblemente humanamente es imposible, el Señor abre las puertas para que lo imposible suceda. Entonces lo imposible va a suceder. ¿Por qué? Porque el Señor hace la diferencia. Entonces el Señor va a pelear contigo las batallas. Lo único que tienes que hacer es creer en el Señor, seguir adelante, reírte, bendecir, estar alegre ante las circunstancias. Todos los días hay pruebas, todos los días hay cosas que pueden hacerte caer, pero Dios te bendice, Dios te cambia, Dios hace la diferencia. Entonces, no te sientas que no puedes. Tú puedes, tú puedes hacer la diferencia. Lo importante aquí es querer hacer las cosas, levantarte. Muchas personas no quieren hacerse responsables de sus decisiones, pero muchos de nosotros aquí podemos, no sé, tenemos amigos de 50, 60, 70 años que hablan cosas que no tienen sentido. Entonces, personas pasan los años y no cambian y no quieren crecer, no quieren hacer la diferencia. Todos tenemos un familiar que cada vez que lo vemos sigue con las mismas historias y pasan los años y no hacen algo para cambiar su vida. Y es triste cuando tú lo ves de una parte externa, porque dices, wow, se está perdiendo tanto potencial. Hay más cosas en el mundo para hacer la diferencia. Entonces, cuando tú estás en Cristo, puedes ver las necesidades de las otras personas. Pero también es importante que tú atiendas las tuyas. ¿Y cómo vas a atender las tuyas? Siguiendo los patrones que el Señor nos marca. Siguiendo al Señor, escuchando al Señor. Confiar en el Señor. Entonces es importante ver cómo el Señor te bendice. Es importante ver cómo el Señor quiere que estés bien. Pero tú puede que te alejes del Señor cuando tú no eres obediente. Y es importante entender esta verdad, que cuando tú te alejas del Señor, es potencialmente que puedas pecar. Y a veces cuando esto sucede, no quieres entenderlo. Crees que esto no te va a suceder a ti. Pero es importante que entiendas que cuando estás fuera alejado del Señor, el enemigo te está buscando. Y eso puede hacer caer. Ok, vamos a leer a Esther 4:16. Dice aquí: Ve y reúne a todos los judíos de Susa, para que ayunen por mí, que no coman ni beban nada durante 3 días y 3 noches. Mis criadas y yo haremos también lo mismo, y después iré a ver al rey, aunque eso vaya en contra de la ley, y si me matan, que me maten. Entonces,
es más importante seguir lo que el Señor nos marca. A pesar de que nuestra vida pudiera estar en riesgo, pero recuerden, es una vida pasajera y lo mejor, lo más hermoso que podemos tener es morir por Cristo. Cuando tú mueres por Cristo, estás muriendo por la mejor causa. Entonces, el trabajar para Cristo, no hay un retiro, no es como que, ya voy a retirarme, no, ese es un trabajo de toda la vida. Entonces es importante entender que compartir la palabra de Dios es algo de toda la vida. ¿Para qué? Porque vamos a seguir compartiendo las bendiciones del Señor para que otras personas puedan conocer al Señor de señores. Pero para eso muchas de las veces vas a hacer cosas que no te gustan. Vas a estar en situaciones donde no son de tu agrado, en tu trabajo, con tu jefe. Cosas se van a poner en tu contra. A lo mejor no van a estar. Así que es importante entender cómo el Señor está contigo. Pero vamos a leer otra vez esta parte de Esther 4:6. Imagínate en esos tiempos, si tú ibas a buscar al rey, si alguien no te hablaba, te mataban. El rey te tenía que hablar para que no te mataran, para que pudieras acercarte al rey. Entonces aquí vemos que el pueblo de judío estaba perseguido y estaban planeando extinguirlo, matarlos a todos. Entonces su tío Mardoqueo le dijo, tienes que ir a hablar con el rey por nosotros para hacer eso es lo que el Señor te ha mandado hacer. Es por eso que tú estás en ese lugar, porque el Señor tiene un propósito para ti. Es importante. El Señor puede usarte en todas las circunstancias. Podemos ver aquí cómo usó a una mujer para hacer ese cambio. Entonces el Señor te pone circunstancias para hacer la diferencia. Entonces muchas de las veces tú mismo te acarreas el tener esos problemas, ¿no? Posiblemente son tus decisiones que te llevaron a caer en lugares donde no habías tenido que caer, pero cuando estás en esos lugares también el Señor hace todo lo posible para que tú puedas ser de bendición, puedas ser luz en esos lugares y puedas compartir tu amor, tu bendición de día y de noche. Puede hacer esa diferencia y el Señor te prepara, te cambia, hace la diferencia. Entonces es importante entender que cuando nosotros estamos en el Señor hace la diferencia. Así que cuando tú te sientas perdido, pregúntate, ¿cómo está tu relación con el Señor? Esa parte es importante. ¿Cómo es tu relación con el Señor en estos momentos? Entonces, cuando tu relación del Señor es fuerte, entiendes que hay circunstancias en las cuales posiblemente te lleven a la perdición, a la muerte muchas veces, pero sabes que el propósito por el cual tú estás muriendo es lo mejor. Lo que estás haciendo hay una bendición. Lo que estás haciendo hay un cambio. Entonces tú puedes hacer esta diferencia en tu forma de hacer. ¿Cómo vas a comportarte ante las situaciones? Dios busca que tú seas obediente. Y el Señor te bendice. No es como que te va a mandar al matadero y ya ni modo se olvida de ti. No, al contrario. Cuando tú estás en situaciones y el Señor te manda a compartir el evangelio en lugares donde es peligroso, el Señor va a ir contigo. Si el Señor te manda que hagas algo que parece imposible, el Señor tiene el control. Entonces es importante que tengan esa relación con Cristo todos los días. ¿Por qué? Porque el Señor hace la diferencia. El Señor es quien te manda a esos lugares con su apoyo. Entonces, cuando estás en lugares donde
te sientes perdido, el Señor siempre tiene una salida. Entonces, para hacer el cambio, tienes que salir de tu vida de confort. Te va a costar cosas. Imagínense, a mí me costó mucho tener la iglesia abierta. Por, porque cuando estábamos en COVID, muchas personas, por obedecer al Señor, muchas personas se fueron de mi lado, muchas personas me criticaron, muchas personas me maltrataron, pero yo puse toda mi confianza en el Señor, sin importar si la sociedad, las circunstancias, el gobierno, quien sea, estuviera en mi contra, yo estaba en el Señor y el Señor proveía, el Señor bendecía, el Señor hacía la diferencia. Entonces, el Señor, el Señor hace la diferencia. Entonces, cuando tú crees en el Señor, cuando tú estás en el Señor se mueve de una forma milagrosa, hermosa, donde tú no entiendes. Entonces, cuando tú estás en el Señor, todo es diferente. Y aquí esta parte no es lo que dice aquí Esther. Imagínate, si me matan, que me maten. Porque yo voy a hacer lo que el Señor me mandó a hacer. Cuando el Señor te manda a hacer algo, lo importante es lo que el Señor te mandó a hacer, sino todo lo que tus propios sentimientos, tu propio pensamiento. Porque cuando el Señor te manda a hacer algo, te manda a hacerlo y Él está contigo, te bendice. Cuando te manda a compartir el Evangelio, hace la diferencia. Entonces el Señor se mueve de formas que no puedes imaginarte. El Señor hace la diferencia. Y cuando el Señor está contigo, todo es posible. Entonces, busca al Señor. Busca al Señor. Eso es lo más importante. Muchos de los predicadores no entienden esta parte, que es importante tener una conexión con Dios. Es importante que tu conexión con Dios esté ligada, esté en amor, esté en bendición. ¿Cuál es tu relación en estos momentos? ¿Estás escuchando la voz del Señor o estás escuchando la voz del enemigo? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que estás haciendo? Adversidades van a venir. Siempre va a haber adversidades en tu vida. Deja de estar viviendo en miedo. No puedes vivir una vida en miedo. No puedes vivir una vida donde siempre tengas miedo por lo que suceda. Tienes que confiar en el Señor. Nosotros estamos representando al Señor Dios Todopoderoso. Somos cristianos. Nosotros somos seguidores de Cristo. Es lo que significa seguidores de Cristo. Entonces, como seguidores de Cristo, tenemos que entender que cuando el Señor nos manda a hacer algo, necesitamos hacer lo que el Señor nos manda a hacer. Deja de estar sobrepensando las cosas. Simplemente hazlas. El Señor te está buscando que lo busques, búscalo. Y el Señor hace la diferencia, sin importar lo que hagas. Entonces, el Señor hace que tú seas la diferencia. Sin importar quién te amenace, sin importar lo que te digan las personas. Tienes que entender que el Señor hace la diferencia. Entonces, imagínense, les voy a dar un ejemplo. Los predicadores del día de hoy tienen guardaespaldas. Imagínense, no confían en el Señor, tanto que prefieren tener guardaespaldas. Entonces es importante ver esta parte, ¿no? ¿Dónde estás poniendo tu confianza? ¿En tu propia carne o en el Señor? Entonces es importante ver cómo el Señor hace la diferencia. Cuando tú lo buscas, cuando tú estás en el Señor hace la diferencia. Déjame compartirte algo. Es en las adversidades donde Dios se mueve contigo. En Jeremías nos dice: llámame y yo te contestaré
Entonces yo era una feliz cuando las situaciones hacen las cosas. Entonces, cuando hay situaciones que van más allá de tu entendimiento, que van más allá de aquella adversidad, pero te mantienes firme en el Señor. Recuerden, no estamos luchando contra carnes, sino contra espíritus que quieren destruirte. No es la persona, no es su carne, es el espíritu que hay en ellos, que está en ellos, que quiere destruirte. Entonces, la batalla espiritual es real. Entonces hay que mantenernos unidos con el Señor para poder mantenernos firmes. Hemos perdido tantas cosas porque no vivimos por Cristo. Muchas personas pues dicen, hey, yo voy a morir por Cristo, pero ni siquiera vives por Cristo. ¿Cómo puedes morir por alguien que no tienes una relación? ¿Cómo puedes morir por alguien en el cual no estás en contacto? Vas a correr a la primera. ¿Cuántos pueden tenerse ese nervio de decir yo soy un creyente de Cristo, sin importar lo que venga? Hemos visto aquí, una persona de hecho murió aquí baleada. ¿Por qué? Porque no negó a Cristo. Muchas otras personas negaron a Cristo, pero el Señor, ¿qué nos dice? Porque tú no me negaste. Tú no me negaste. Entonces en el mundo va a haber adversidad, y el mantenernos firme en nuestra creencia por Cristo Jesús hace la diferencia. Tú crees por Cristo, Cristo cree en ti, sabe que tú puedes hacer las cosas. Entonces el Señor no pierde la esperanza en ti, porque tú pierdes la esperanza en ti mismo. Así que si tú tienes una fe débil, es porque tú no crees en el Señor. ¿Okay? Vamos a leer Hebreos 4:15. Dice: Pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestra debilidad, porque él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que él jamás peca. Entonces, ¿qué nos quiere decir aquí? Que Jesús sabe lo que es estar solos. Señor, Jesús sabe lo que es ser perseguido. Jesús sabe qué es estar confundido. Jesús estuvo en pruebas en el jardín de Getsemaní. Él estaba orando al Padre y dice: Dios, a mí no me gusta esto. Si hay una forma esto que pueda pasar sin que pase lo que va a suceder, déjalo que pase, pero sin importar, siempre es de acuerdo a tu voluntad. Él estaba en un estado emocional y aún así se sometía al Señor. Entonces, ser emocional y estar en un estado emocional, cuando tú te sometes al Señor y cuando tú dices que sea tu voluntad. ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste eso? De que no me importa lo que no me gusta lo que estoy viviendo, pero que sea tu voluntad. ¿Cuántas veces hemos pasado por situaciones y queremos resolvernos por nosotros mismos en vez de ir a orar al Señor? Entonces, aquí podemos ver cómo Jesús fue tentado de todas formas inimaginables, pero no pecó. Entonces, él estaba sujeto a la carne así como nosotros, pero ¿saben qué lo mantuvo alejado del pecado? Someterse a Dios. Entonces nosotros tenemos diferentes tipos de pecados, ¿no? Como la lujuria, la ira, el coraje, cualquier cosa que no es, que está alejado de la fe, que es pecado. Entonces es importante que te sometas al Señor. No es difícil. Entonces es importante ver cómo el Señor hace la diferencia. Entonces saca de tu mente el concepto de que los pecados son chiquitos o grandotes. Y dices, yo ya no tomo y ya no peco. No es eso. Hay pecados en nuestra propia forma de ser. Entonces, para dejar de pecar tienes que cambiar tu forma de ser. Entonces,
Así que tú eres obediente o no a Dios. Es el ser obediente en el Señor es lo más importante. Sí, entonces los invito a que sigan al Señor y sean obedientes en todo momento. Espero que hayan aprendido algo el día de hoy. Bendiciones y buenas tardes.